Y Facundo dice que está medio achacado. Me dio una mano bárbara, Facundo. La juventud se lleva en la mente y no en el cuerpo a veces, ¿no? Bueno, después de haber... mis palabras saludando y agradeciendo a los compañeros que no han podido entrar por razones de espacio, pero están bombo y bombo acompañando este acto tan importante que hemos tenido en la ciudad. Compañero, que después de haber visto y escuchado los 10 ejemplos que nos ha dado el general Perón, los derechos que nos ha dado el general Perón, desgraciadamente frustrado porque no se pudo ver la última parte, que era tan interesante como la primera. No sé si se cortó la luz. Lescano no está, ¿no? Pero todos, como lo hemos visto a este video, sabemos cómo termina el mismo y con qué fuerza Perón le pide a la CGT que sea la custodia de estos derechos de los trabajadores. Y de alguna manera es el legado que asume todas las conducciones que ha tenido nuestra Confederación General del Trabajo. Y fíjense, compañeros, que no nos hemos equivocado. Más allá de que a alguno le puede caer antipático que reclamemos con fuerza y con firmeza lo que corresponde a los trabajadores. Hablamos de los salarios. Y es cierto que a partir de 2003, a través de la decisión del gobierno del entonces compañero Néstor Kirchner, posibilitó que los trabajadores tengamos esa herramienta fundamental para discutir salarios y para recuperar el poder adquisitivo del mismo. Y es cierto también que en todos estos años no hemos tenido, como lo hemos manifestado permanentemente, ni piso ni techo. Y creo que esto es lo que ha posibilitado a muchas organizaciones gremiales recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Pero también tenemos que ser sinceros, no todos los trabajadores han tenido la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo del salario que les permita vivir con dignidad. Es por eso que no es posible, como se ha dicho o se ha comentado, porque nadie lo ha dicho oficialmente, no es posible que le pongan techo a las paritarias. Porque si a las paritarias les ponen techo, terminó de ser una discusión salarial. Más vale que apliquen un decreto y den el aumento por decreto. Entonces creo yo, compañero, que los trabajadores hemos demostrado la enorme responsabilidad en estos últimos 8 años que hemos discutido salario. Y como algunos decían
que podía haber un desborde o que podía haber no sé cuántas cosas, los trabajadores hemos demostrado el grado de responsabilidad que tenemos y que nos ha dado justamente pensar como pensamos y haber abrazado la causa peronista que nos legó Perón y Eva Perón. ¿Por qué? Porque Perón nos decía: primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y todas las responsabilidades que asumimos es pensando primero en la patria, compañeros. Esto no lo puede durar nada. Por eso que en estos derechos que han cumplido 65 años está el derecho a la vivienda. Y hemos reclamado permanentemente la construcción de vivienda para los trabajadores. Y desgraciadamente en más de una oportunidad, creo que fueron en 2 oportunidades, nos invitaron a nuestra central, a la Confederación General del Trabajo, conjuntamente con la otra central. Y dijeron que iba a haber créditos para que el trabajador pueda tener la vivienda propia. Y desgraciadamente esto no ocurrió. Entonces creo yo que esta es una asignatura pendiente que se deberá dar respuesta en la forma más rápida que se pueda a los trabajadores, porque a mi entender, ¿cómo se consolida una economía en los trabajadores? ¿Cómo se consolida la tendencia favorable de una economía hacia los hogares de los trabajadores? Con la vivienda propia, con la vivienda que le permita el comienzo de la dignidad de la familia del trabajador. Y desgraciadamente, si esto no se hace, cuando desaparece esa tendencia favorable que nos da la economía, el compañero que alquilaba va a seguir alquilando, el compañero que vive en la villa va a seguir viviendo en la villa. Por eso que es necesario aplicar una política para que todos los trabajadores y todos los hogares argentinos tengan su vivienda propia. Yo sé que no nos equivocamos cuando hablamos de las obras sociales, como bien lo mencionó el compañero Pimato, porque también Perón habla de la salud de los trabajadores, y fue una creación de los trabajadores las obras sociales que después, en 1970, en marzo de 1970, se convirtió en ley. Pero fue una creación que nació mucho antes de los propios trabajadores, de las organizaciones gremiales. Entonces no entendemos, compañeros, cómo es posible que ese dinero que es para la salud del trabajador y su familia, que teniendo en cuenta que a las obras sociales cada vez les incorporan más responsabilidades, que el monotributista, que la libre opción, y seguramente cuando se eligen las obras sociales, los compañeros que menor salario tienen eligen una obra social que es más importante porque tienen todos sus derechos. Y a veces eso trae como consecuencia que se desfinancia la obra social. Entonces este reclamo que estamos haciendo es un absoluto y legítimo reclamo, compañeros. No puede ser que se sigan demorando con ese dinero que son de los trabajadores y su familia. Por eso que no nos equivocamos cuando reclamamos permanentemente que no se toque el dinero de la salud de los trabajadores, que ese dinero es de los trabajadores, no es de nadie más que de los trabajadores. No estamos reclamando un aporte de un impuesto determinado, estamos reclamando lo que el trabajador con sacrificio y esfuerzo a través del salario diferido pone para que las obras sociales le den salud a su familia. Esto estamos reclamando y es legítimamente lo que nos corresponde. Por eso no entendemos por qué la demora de resarcir este hecho que desgraciadamente es lamentable.
Muy pocas veces con todos los gobiernos anteriores han presionado tanto a las obras sociales, no dándole los aportes que corresponden. Muy pocas veces lo han hecho. No sabemos cómo un gobierno nacional y popular, que hemos apoyado permanentemente, que hemos acompañado permanentemente, no resuelva este tema que es tan importante para la salud de los trabajadores. Por eso, compañero, el otro tema que también lo hemos reclamado a través de la Confederación General del Trabajo es la asignación familiar. No es posible, compañeros, que se discrimine a los hijos de los trabajadores. No es posible que un compañero que gane 5.200 pesos en bruto, porque son 4.000 y pico pesos de bolsillo, ya no cobre asignación familiar. Porque muchos creen que un salario de 4.500 pesos es un salario para salir los fines de semana a cenar afuera o ir al teatro. No es así, compañero. Yo creo que hay funcionarios que no entienden esta realidad. Por eso no entendemos por qué también se demora de resolver ese problema, porque no solamente está perjudicando al trabajador en sus ingresos, sino que está discriminando a los hijos de los trabajadores. No lo entendemos por qué no lo hacen. Sinceramente, yo personalmente no lo entiendo. Pero vamos a seguir reclamando, porque es el derecho que nos asigna. Cuando escuchamos hablar desde el gobierno de la inclusión social, me parece importante la inclusión social, me parece importante que todos aquellos compañeros y compañeras que no hayan tenido trabajo se lo incluya transitoriamente con un plan trabajar o un subsidio como corresponde. Me parece importantísimo, pero no puede ser permanente eso. La dignidad del hombre empieza con un trabajo digno y un salario digno. Sin lugar a equivocarme, confunde la inclusión social con la justicia social. Las banderas del peronismo son la justicia social que le da dignidad a los trabajadores y familias. Esto no nos puede confundir, compañeros. Esta es la realidad que estamos viviendo y este es el reclamo legítimo que estamos realizando, porque lo decía bien el general hace 65 años, es el legado que tiene la Confederación General del Trabajo y la responsabilidad y es custodia de esos derechos, y no vamos a renunciar a ser custodia de los derechos de los trabajadores. Por eso, compañeros, creo que en un acto nadie se puede sentir ni ofendido, ni lastimado, ni nadie que se puso en ninguna vereda. Estamos cumpliendo la función que nos corresponde. Y algunos compañeros se confunden. Yo les puedo asegurar, compañeros, que hay compañeros que no atienden el teléfono o amigos, porque no, está pinchado, y si este está del otro lado. Pero fíjense hasta qué punto nos tienen que elegir los amigos. ¿Cómo es posible eso, compañero? Entonces, creo yo que los trabajadores organizados en la Confederación General del Trabajo tenemos la enorme responsabilidad, como recién decía, de custodiar, de ser los custodias de los derechos de los trabajadores. Además, tenemos que hacerlo con toda firmeza. Y bien lo dijo de alguna manera Facundo, si es necesario, tendremos que utilizar todos los medios legales y de lucha que tienen los trabajadores. Y lo tenemos que hacer, y lo vamos a hacer si es necesario, y nadie se puede ni ofender ni sentirse mal por eso. Esto es la tarea y la función que tiene la Confederación General del Trabajo. Y no vamos a renunciar a ella, compañeros, teniendo en cuenta que la función y la tarea es defender
los intereses de los trabajadores. Por eso que una vez más, y no quiero que sea yo escuchado, porque Moyano no habla por Moyano, Moyano habla por los trabajadores, que sean los trabajadores escuchados, que todo este pedido que hemos hecho reiteradamente al gobierno nacional den la respuesta, que no me la den a mí. No es necesario que diga, si no me la quieren dar a mí, que se la den directamente a los trabajadores. Pero no se puede seguir jugando a las escondidas, compañeros. Y si no nos quieren dar, que lo digan también, compañeros, que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si no quieren dar respuesta a los reclamos que hemos realizado, también que lo digan, compañeros. Que nosotros vamos a saber bien lo que tenemos que hacer. Porque muchos de nosotros, como bien se señaló aquí, no, yo no me quiero hacer ni entubero ni nada que se parezca, pero estuve 2 veces preso en la dictadura. Estuve 2 veces detenido en la dictadura. No fue como el compañero Piumato, que estuvo 6 años de vacaciones, o como Moreira, que estuvo 2 años y pico de vacaciones, pagas, totalmente pagas, casa y comida gratis tenía. No soy como ellos, pero unos días me comí en cana en la dictadura. ¿Por qué? Porque entendíamos que esa es la tarea que teníamos que realizar, es decir, que no nos asustan este tipo de cosas, y más a esta altura de mi vida. No me asustan ese tipo de cosas. Cuando uno dice, pues ya no tiene miedo, no, ya no tiene miedo. Con el único que me doblego es ante Dios. Y al único que le tengo absoluto respeto es al trabajador. Por eso, compañeros, simplemente, humildemente, pero con mucha firmeza, si no tenemos respuesta, por lo menos que nos digan, no vamos a darle todo este reclamo que están realizando. Que nos digan, no aceptamos este reclamo. Los 15.000 millones de pesos de las obras sociales se va a quedar el Estado. Que nos digan, o no va a haber aumento del mínimo no imponible. Que nos digan, o no va a haber aumento del techo de las asignaciones familiares. Que lo digan, pero no juguemos a la escondida. No juguemos, no, porque si estamos ya, no está Hugo, no. Digamos la verdad, que es la única que nos va a llevar a lo que todos queremos, a la justicia. Porque lo que estamos reclamando es de absoluta legitimidad y se tiene que hacer justicia. No es posible, como bien lo dijo Piumato, no es posible que un trabajador que realice un esfuerzo tremendo, un sacrificio grande, en muchísimos casos dejando su familia por mucho tiempo, para ganar un peso más, se lo saquen como si fuera un impuesto al trabajo, como es un impuesto al trabajo. No es posible que un trabajador que no ha podido todavía tener un salario que le permita vivir con dignidad, le pongan un tope para que por los hijos que tiene no pueda cobrar la asignación familiar que corresponde. No es posible eso, compañero. No es posible eso. Entonces, compañero, creo yo que este acto tan importante, tan esclarecedor, donde han participado trabajadores, porque acá hay trabajadores, o no trabajan ustedes. Mañana tienen que laburar, todos tienen que laburar mañana. Ustedes los que están afuera. Por eso que en este acto de los trabajadores tenemos que ser muy claros y sinceros. Vamos a seguir reclamando los derechos que nos compete, que nos corresponde. Vamos a seguirlo haciendo de la forma que sabemos hacerlo de los trabajadores. Hemos reclamado, hemos pedido, hemos reiterado y lo vamos a seguir haciendo, pero con absoluta firmeza, con absoluta responsabilidad, porque no es posible
No es posible, compañero, que no se tenga en cuenta el reclamo de los trabajadores. No se le está faltando respeto a Moyano o ignorando a Moyano. Se le está faltando respeto e ignorando a los trabajadores. Y eso es grave, compañeros. Los trabajadores tienen que ser respetados. Porque, como decía el general, son los que generan la riqueza de esta tierra. Esta es la cuestión, compañero. Esta es la cuestión. Yo sé que algunos compañeros se pueden sentir incómodos, porque a algunos les conviene, a algunos les conviene estar al calor del poder de turno. A mí me interesa estar al lado y al calor de los trabajadores.